titulada Linderos y Fronteras Musicales, Convergencias y Divergencias. Gonzalo es maestro y doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, y así es su carapacho. Y ahora sí que es mi colega porque es médico cirujano, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en etnología por la ENA, disciplina en la que obtuvo mención honorífica por su tesis Chantolo, el retorno de los muertos. Realizó además estudios de etnomusicología en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y actualmente es profesor de tiempo completo en dicha escuela. Ha dirigido y coordinado varios grupos de investigación, como el Seminario de Semiología Musical, con el cual realizó estudios sobre la música entre los nahuas de la Huasteca y cuyo trabajo derivó en una producción discográfica sobre la música ritual de esta región, que se titula La música del maíz, canarios, sones rituales de la Huasteca. Entre sus trabajos más recientes se encuentran Among Sones and Huapangos, Music and Fiestas in the Huastec Region, y El vuelo de la golondrina, Música y migración en la Huasteca. Como docente, ha desarrollado actividades vinculadas con la enseñanza de la música tradicional de México, en particular en la investigación etnomusicológica. En su faceta artística se ha desempeñado como parte del grupo de música tradicional mexicana Jaranero, con el cual ha realizado grabaciones discográficas y participado en innumerables conciertos y programas de radio y televisión a nivel nacional e internacional. Le dejo el micrófono a Gonzalo Camacho. Muchas gracias. Gracias por estar acompañándonos en esta mesa. Gracias a los organizadores, a Oscar, a Mario, que tuvieron el desacierto de invitarme a compartir esta mesa. Y bueno, voy a dar lectura un poco al texto. Linderos y fronteras musicales, convergencias y divergencias. Las fronteras tienden a instaurarse con la vocación de marcar espacios, límites territoriales de lo propio y lo ajeno, indican lo que está dentro y afuera, puntos de contacto, de peligro, aduanas que tienden a regular y controlar el tránsito de mercancías y de las personas, en muchos casos como si estas fueran solo eso, mercancías. Las fronteras definen un campo de relaciones sociales y económicas, valores e identidades. Son convenciones sociales impuestas históricamente sobre un territorio y por consiguiente mudables en el devenir de la historia. Son heterogéneas e implican bordes y linderos, es decir, son irreductibles a simples líneas demarcadoras de los espacios, son linderos en tanto que instituyen zonas adyacentes a cada lado de la línea. Los bordes se sobreponen a las líneas, son lugares de tránsito, regiones liminales entre sociedades, donde las mixturas culturales son la base de su inteligibilidad. Constituyen una espacialidad particular, interfertilizada por los grupos humanos que allí confluyen. Las fronteras hacen evidente la identidad y la alteridad. Dan lugar a un juego de identidades como resultado de las relaciones sociales establecidas y de la negociación identitaria constante propia de las zonas fronterizas. Las identidades estigmatizadas suelen desdibujarse en el ser migrante, en la nueva acepción identitaria adquirida al habitar otro territorio o surgir con una fuerza inédita. Siguiendo la perspectiva del semiólogo Yuri Lodman, que será un elemento fundamental en esta charla, la frontera es un espacio de encuentro entre dos o más entidades semióticas que posibilitan un fuerte intercambio de información, donde los procesos sociales se dan con una marcada celeridad a partir del establecimiento de relaciones dialógicas. En este sentido, podríamos considerar estas entidades dialógicas que cuando entran en contacto conforman una frontera, hay un intercambio de información en esas matrices que a su vez reestructuran ese interior, pero que además generan nuevos elementos que entran nuevamente en diálogo con las anteriores. La frontera se mira o también se escucha. La mirada da cuenta de las fronteras y de los linderos, sea un muro, la reja, el río
o los postes colocados a lo largo de una línea imaginaria, la cual deja de serlo cuando alguien se atreve a cruzarla. Dicho sea de paso, la migra da cuenta de su materialización y concreción. La dimensión visual juega un papel importante en estas demarcaciones, posiblemente por su contundencia en nuestra perspectiva de objetividad, por su confiabilidad en dar cuenta de la existencia de las cosas, de los mojones y pilastras que miramos. La frontera remite al signo. Es común la inmediata referencia a una dimensión visual y sus numerosas metáforas oculares, como ser transparente, hablar claro, ver las buenas o las malas intenciones de una pregunta en un congreso. O el mismo concepto de cosmovisión, en el cual advertimos ese sesgo hacia el régimen de la mirada. El concepto signo ha devenido en ser casi sinónimo de lo visual, relación acrecentada al vivir en una sociedad donde el mirar conforma un eje fundamental de la cultura mediática. Sabemos que para nuestra especie, sí, la visión es uno de los sentidos fundamentales de adaptación al medio ambiente. La postura erguida determinó la posibilidad de observar con mayor facilidad los horizontes y brindó al género humano una ventaja adaptativa. La escritura y luego la imprenta ayudó a fortalecer esa dimensión visual. Los libros y sus lecturas han sido la vía fundamental de la transmisión de los saberes, lo cual generó una manera diferente de concebir el mundo, acentuando el dominio del mirar. Sin intentar disminuir la importancia de la dimensión visual, es relevante pensar que, además de la vista, existen otros sentidos que nos dan información sobre el mundo. Ahora bien, ¿qué sucede si estamos a la escucha del mundo? Si también pensamos en las fronteras desde una perspectiva aural. La imposibilidad de traspasar un muro se vuelve relativo, ya que el sonido puede escucharse del otro lado. Así, la voz trémula del migrante se escucha detrás de aquella pared solicitando un vaso de agua. O, como en el caso de los Suyar del Brasil, donde el hijo tiene prohibido ver a su madre y a su hermana en cierto ritual, y a partir de un lindero ritualizado se marca ese espacio prohibido, pero que esté subvertido por el canto del hijo. Aquella voz es suficiente para tranquilizar a la madre y a la hermana. Toca su corazón. Lo anterior lleva a pensar en el fenómeno acusmático donde la fuente sonora es invisible, como es el propósito de la música concreta, que retoma la estrategia didáctica de Pitágoras, quien permanecía oculto tras una cortina, de modo que sus estudiantes solo escucharan su voz. La obliteración de la dimensión visual revela el potencial del sonido, incluso del silencio. Permite tomar conciencia de las características inherentes del sonido desdibujadas por la visión. Aquel grano de la voz propuesto por Roland Barthes sería fácilmente perceptible sin la irrupción del mirar. Asimismo, las inflexiones melódicas de las palabras se acentúan emergiendo en la oscuridad de la noche selva. Recuerdo aquella noche cuando Juanito Hernández, maestro de danza de la Huasteca, me revelaba el mito del origen del arpa. Bebiendo una taza de café y comiendo pan dulce, las palabras de Juanito me transportaron a otro mundo. Allí, el rey David tocaba su arpa mientras los borreguitos danzaban formando filas. El soberano mítico buscaba una persona que siguiera tocando el instrumento divino, mientras él enfrentaba al Goliat, quien estaba destruyendo las milpas, franqueando las fronteras de los ejidos y las propiedades comunales. Después de esta experiencia del sonido palabra, cada vez que escuchaba el arpa, irremediablemente cruzaba los linderos y fronteras del ámbito de lo humano y me aventuraba al universo de los seres divinos. Allí, los danzantes transmutaban en los animales invocados por la danza. Es la hierofanía sonora que daba cuenta de lo sagrado, de lo invisible para los simples mortales. ¿Acaso es una coincidencia que algunos de los mitos me hayan sido revelados por la noche? ¿Es la noche el escenario pródigo de la dimensión sonora? ¿O es parte de un performance donde el manto nocturno disminuye las capacidades visuales con la finalidad de resaltar la oralidad? ¿A qué tipo de reflexiones nos llevaría a considerar los linderos y las fronteras desde una dimensión sonora? Y más específicamente, ¿qué puede aportar las investigaciones de los linderos y fronteras musicales a los estudios de las fronteras y las identidades? Crucemos una frontera más y asumamos un punto de escucha para dar cuenta de las prácticas musicales. Anudamientos teóricos. La música es una urdimbre sonora,
una configuración del tiempo que se desvanece en el suceder del tiempo mismo, un acontecer efímero que hace presencia solo en el momento de su propio transcurrir. Se hace presente en el momento de su ejecución para luego desvanecerse dejando solo sus huellas, signos inscritos en la memoria, en los cuerpos, en la profundidad del ser. Desde lo más recóndito del sentir, la música demanda insertarse en cualquier estrategia mnemotécnica, inscribirse en el ritmo de las palabras, en las columnas de los templos, en las paredes de las iglesias, papeles pautados, soportes analógicos, digitales o en cualquier material que asegure cierta permanencia de su ser en el tiempo. La inscripción es la huella de la música ya desvanecida en el remolino del tiempo, pero también es indicio del deseo de repetir la experiencia, de volver a vivir ese instante de placer intenso, de volver a conmoverse hasta los huesos, de colocarse una vez más en esa topografía emocional que extrañamente se recorre para perderse, para dejarse ir a cualquier lugar. La música es su urdimbre sonora, tejida con hilos de diferentes colores, tamaños, orígenes, naturalezas. A partir de estas diferencias, el ímpetu creador del hilador de miurgo hace emerger una nueva materialidad, una textura inédita, producto del tejido de las diferencias que devienen en unidad. Conforma un momento de unidad que por vocación se diversifica con celeridad sobre el tiempo y el espacio. La música es unidad de otra urdimbre mayor, una parte de un todo que a su vez deviene en unidad de otro todo. Los límites de la urdimbre son infinitos, sea que se indaguen en el escrutinio microscópico o en la mirada telescópica, en el horizonte geográfico, en la perspectiva temporal, en el entramado social. La música no es un objeto dado, cerrado sobre sí mismo. Lejos de reducirla a un objeto, a una cosa, hay que pensar la música como una puesta en escena, un musical. Implica los creadores ubicados en el polo poético, así como las audiencias colocadas en el polo estético. Este modelo tripartito constituido por creadores, productos sonoros y audiencias es lo que permite la comprensión de estas prácticas musicales. Así, la música es un fenómeno complejo, es un proceso que se desplaza en el tiempo y en el espacio estableciendo múltiples relaciones, procesos que implican nutridos dialogismos, contradicciones, vínculos inesperados, retruécanos sorprendentes. Se establecen múltiples dinámicas con su propio correr sobre el eje diacrónico y sincrónico. Nos lleva a pensar la música como unidad de la diversidad y como diversidad de la unidad. Una pieza, un género musical, siempre es producto de una variedad de juegos entre sonido, silencio, lo grave, lo agudo, piano forte, tónica dominante. Este es producto de la iterabilidad de otras prácticas similares, de otras piezas, de otros géneros musicales, de múltiples creatividades entrelazadas por la historia. Es el resultado de otros anudamientos previos, de otros transcursos. Siendo nuevo tejido, reciente anudamiento, seguirá su recorrido inédito para diversificarse una vez más. Las prácticas musicales se encuentran conformando haces de relaciones, conformando sistemas musicales. Así, desde una perspectiva sistémica de la música, es indagar y reconocer las conexiones entre las distintas prácticas musicales. Es una manera de aproximarnos a un objeto de estudio a partir de explorar sus relaciones con otras prácticas musicales, con otros ámbitos históricos, económicos, sociales y culturales. Se considera la música como una unidad compleja, cuyo devenir se realiza a partir de los múltiples elementos que conforman como unidad, pero también a partir de ser unidad de otros complejos mayores. Es concebida la música como un hecho social que implica diferentes ámbitos de la realidad, pero también como fuerza social que construye un devenir histórico, social y cultural. Un hecho social que es determinado por múltiples factores, pero también como elemento que determina y construye la sociedad. Por ello, la perspectiva sistémica de la música se ubica en el cruce de saberes, en la multiplicidad de miradas. La música es un dispositivo de interacción humana. A través de ella, los hombres son capaces de coordinar acciones, de interactuar. Es un mecanismo de acoplamiento estructural, diría Humberto Maturana,
que permite la vida social y la vida individual. La música es un universo sonoro en expansión, formas sonoras atravesadas por la cosmoaudición de cada cultura y del tiempo. Siguiendo su propia trayectoria, corren en diversas direcciones, se diversifican, en ciertos momentos se dilatan, en otros se adelgazan hasta perderse en los confines del olvido. Así, las prácticas musicales son concebidas como procesos cuyas arborescencias adquieren una dinámica propia, una temporalidad particular, experimentando frecuentes cambios de itinerario. Las mudanzas constantes propician un navegar en direcciones múltiples, negando a ser reducidas a un previsible devenir unilineal, haciendo evidente la incertidumbre de sus siguientes pasos. En esos truécanos son constantes los entrecruzamientos, los contactos, las mixturas. La música es un universo sonoro que se desplaza en el tiempo como parte integrante de los procesos sociales a los cuales se encuentra articulada. Su vínculo con dichos procesos está muy lejos de ser una determinación mecánica o un simple reflejo. Por el contrario, se trata de una relación compleja que, si bien se encuentra determinada por las condiciones materiales de existencia de un momento histórico particular, también implica mediaciones, agencialidad, diálogos, traducciones, interinfluencias y contradicciones. Su complejidad radica en la multiplicidad de factores que se acoplan en cada sistema musical particular y en cada momento histórico determinado. La emergencia de su diversidad radica en los procesos que se suscitan, transforman y asimilan socialmente, en estrecho vínculo con las acciones creativas de las personas que de manera individual hacen posible las formas concretas de expresión y recepción musical. ¿Puedo decir que la música entonces es rebelde a los linderos y fronteras? ¿O se abre paso por cualquier territorio y época? En momentos se arraiga a una determinada geografía, constituye estructuras identitarias, detona emociones, pensamientos, sentimientos, evoca recuerdos. Posteriormente, aquellas músicas consideradas partes de una cultura, de una comarca, de un grupo humano, de un tiempo, emprende el vuelo hacia otras localidades. Allí, una vez más, toma carta de naturalidad y se reinicia el proceso. En el arraigo y en el volar se descubren convergencias y divergencias, no solo de las prácticas musicales y dancísticas, sino también de los fenómenos socioculturales que se expresan en estas formas culturales. Así, reflexionar sobre las fronteras de cualquier territorio a partir de las prácticas musicales es una forma de jugar con un punto de vista y un punto de escucha. Establecer un dialogismo entre uno y otro. En muchas ocasiones, una melodía, un patrón rítmico, un instrumento musical son huella de acontecimientos desdibujados en el tiempo. Es posible seguir las huellas e intentar una interpretación posible con la finalidad de urdir un lienzo con hilos provenientes de diferentes campos de conocimiento y de diferentes momentos históricos. Hay momentos en que determinados sistemas musicales están adscritos a determinadas regiones y adquieren una determinada identidad. Por ejemplo, los sones huastecos, calentanos, ismeños, arribeños, abajeños, jarochos, música norteña. No obstante, los procesos migratorios, las invasiones, las guerras, los medios de comunicación masiva, las redes sociales favorecen el dialogismo entre grupos humanos, sociedades y culturas. Si bien se mantiene una unidad, también se presenta una diversificación. Por ejemplo, la migración de población huasteca a Monterrey y a la Ciudad de México ha dado lugar a los huapangos citadinos, extendiendo la huastequidad a las grandes ciudades. En los fandangos citadinos de los jarochilangos hay mezcla de música barroca no hispana con el son jarocho, a tal grado que ahora se habla de una escena barrocha. Existen los mariachis japoneses, italianos, colombianos, peruanos, y no se diga los múltiples mariacheros presentes en Estados Unidos. Por otra parte, los países han buscado afanosamente construir las identidades nacionales a través de las prácticas musicales, como el caso de los himnos. Estas ayudan a detonar emociones vinculadas con determinados territorios y fronteras. La escucha del mariachi despierta la mexicanidad. Asimismo, se instaura una frontera musical que por su proceso social tiende a expandirse y rebasar las fronteras nacionales. Es el caso de las polcas en el siglo XIX o de la cumbia en el siglo XX.
que han tenido un proceso de mundialización gracias a la industria musical, y en este proceso van dejando ciertas huellas en las prácticas musicales. También es necesario señalar que bajo los sistemas sociales basados en la explotación del hombre por el hombre, los gustos y las prácticas musicales han sido utilizados para subrayar las diferencias y poner distancias entre las clases y estratos sociales, entre generaciones, entre regiones y países. No obstante, esos universos musicales están ahí, siendo gustos escondidos, gustos culposos o ideales sonoros a los cuales se desea acceder. En este sentido, las fronteras y linderos musicales adquieren una dimensión política. No debe sorprendernos que en ciertos momentos las luchas sociales adquieren la forma de una reyerta sonora. Bueno, me gustaría dar algunos ejemplos concretos para no extenderme mucho, y quisiera presentar algunos de los juguetitos de los amigos que hemos traído para hablar un poco de estos fenómenos. En primer lugar, quisiera hablar de estos instrumentos. Por ejemplo, esta es una flauta Tenec, característica porque utiliza aquí un aditamento que se denomina mirlitón y que tiene la función de vibrar en el momento que se toca. Tiene, por supuesto, un gran simbolismo. Se hace por lo regular con una cera de abeja melipona, y el aeroducto está hecho de un pedazo de ala de sopilote. Tiene un simbolismo que no me voy a adentrar mucho, simplemente para decir que este instrumento, por supuesto, tiene la función de rebasar las fronteras entre lo humano y lo divino. Es decir, a través de la música podemos acceder a ese otro mundo invisible en donde están las divinidades. Pero también podemos ver que este instrumento está presente en una parte grande de los territorios. Por ejemplo, está en una versión diferente entre los nahuas también de la Huasteca, entra una transformación entre los chontales que se tocan en se toca la flauta, este tipo de flauta en el bailaviejo famoso que conocemos bien, y se ha ido, inclusive hemos encontrado en Colombia, en donde se encuentran estos instrumentos que se conocen como gaitas, o kitsu, como se denomina entre los Kogi, pero que se ha utilizado ahora en los grupos de Santa Marta y en los grupos mestizos, y ahora mucha de la cumbia que se hace o que nos llega es a través de estos instrumentos. Entonces vemos como un mismo instrumento inclusive puede cambiar, transformarse, y ahora pues estos instrumentos que sigue siendo macho y hembra en esta concepción dual que tienen las comunidades en Colombia, las culturas matriciales, pues aquí ya tiene otro sentido, se incorporan los tambores y da lugar a otro tipo de música que ahora también es como una especie, vamos a decirlo así, una postal sonora de esta zona de Colombia. Y claro, esta otra transformación de esta misma flauta, si se dan cuenta, es muy similar. La única diferencia es que no tienen este mirlitón, pero que es una nueva versión para los grupos que ahora tocan igual cumbias, vallenatos y toda la música colombiana, con guitarras, con pianos, con los instrumentos que llamamos temperados. Entonces, es una flauta ya temperada que ya no tiene nada que ver con eso. Tenemos otro ejemplo más, como es la concha de tortuga, que también está presente en muchas partes del territorio. Y también, en el caso de la Huasteca, sirve o se utiliza durante el chantol o durante el carnaval para conducir a los muertos a sus ofrendas, ¿no? Entonces, voy a poner aquí. Van tocando, van hablando a los muertos para que vengan a la ofrenda. En la música de Mayapach la utilizan por lo regular. Yo creo que voy a colocarme mejor, perdón, el instrumento como debe ser para poder. No, no. Para no estar tan cerca del micrófono. Entonces, claro, son
los cuernos de venado, la concha de tortuga que aparece en los códices, pero que también empieza a tener diferentes inserciones en ciertas agrupaciones musicales, en el Payamayapax, por ejemplo. Pero entre los guaves, por ejemplo, tiene otra forma de tocar. Bueno, para la sopa de caracol también se ocupa. Ay, qué rico. Entonces, estos instrumentos nos hablan justamente de toda esta configuración temporal que no puede ser reducida a un solo lado, sino que se vuelven parte de una multivocidad que tiene la música y los instrumentos. ¿Cuánto tiempo tengo, Mario? ¿Para acabar? Bien, entonces, si tengo 5 minutos, creo que podría mostrarles un instrumento más. Sí. Cómete mi tiempo. Más interesante lo suyo. Este es otro instrumento que se llama rabel, rabelito en la Huasteca, que son muy cariñosos, pero que es un instrumento previo al violín que conocemos hoy día. Y se encuentra distribuido desde Argentina, lo hemos encontrado, por supuesto, en todo México, y lo encontramos también en algunas partes de Colombia. En Brasil le llaman rabeca, todavía tiene este nombre de rabeca. Y bueno, fue un instrumento que evidentemente fue utilizado para la evangelización en Chiapas, en todos los lugares. La música de rabel y arpa era en los instrumentos sonoros para evangelizar. Pero claro, en la Huasteca se convirtió en un instrumento más pequeño. No sé si se alcanza a ver, pero tiene unos ojitos aquí. Es un periquito, y así le llaman periquito, o cuachele, que es el pájaro carpintero, y que está vinculado, el sonido que es muy agudo, bueno, en la Huasteca se considera que estos instrumentos no son instrumentos, realmente son seres que acompañan a los músicos. Y de repente dice que cuando se saca y no se les da su aguardiente, que en este caso se desafinan y no se dejan afinar. No entiende que la UNAM no nos permite usar bebidas alcohólicas. Ya nos estamos desafinando. Entonces, no quiere afinarse. Pero bueno, un sonido muy agudo que desde mi punto de vista tiene que ver justamente con es una especie de transposición de ciertos silbatos y flautas que se utilizaban en la época prehispánica a un instrumento que tiene que ver también con un ave. Entonces vemos muchos de los instrumentos que tenemos todavía arqueológicos hacen referencia a las aves. Y entonces, claro, ya no tenemos el silbato porque fue prohibido, porque fue destruido, pero entonces tenemos un rabel que se convirtió en una especie de silbato, donde el sonido es agudo y es un ave que justamente se utiliza para poder entrar en contacto con la divinidad. Y, por supuesto, tiene su magia. Si alguien se enferma, se le raspa un pedacito de la tapa para poder curar. Pues tiene también una capacidad terapéutica. Esto nos habla justamente de cómo
a través de la música, de los instrumentos, de los ritmos, se distribuye una gran cantidad de conocimiento que abarca muchos territorios y que pienso que eso nos puede ayudar también a entender también muchos procesos históricos. Bueno, para terminar, quisiera leer las conclusiones. Las prácticas musicales corresponden al dialogismo entre unidad y diversidad, convergencia y divergencia. Atañen a ciertas fronteras sonoras, pero el contacto entre sistemas musicales, dados por los fenómenos sociales y culturales, las hace porosas. Las fronteras musicales conforman linderos, bordes, fronteras semióticas, espacios particulares donde tienen lugar procesos dinámicos de intercambio de información, de transformación de aquella existencia previamente en las matrices culturales y finalmente generan nuevas expresiones, sean instrumentos, estructuras musicales, géneros, entre otros. La emergencia de expresiones nuevas genera otras relaciones dialógicas, aumentando los procesos poéticos y estésicos, transformando el modo social en que escuchamos el mundo. Los fenómenos musicales dan cuenta de las fronteras entre lo humano y lo divino. La música es un vehículo para transitar por otros mundos, otras ontologías. Los ancestros regresan al mundo de los vivos y se hacen presentes una vez más durante el carnaval. En este sentido, la música es un acto de producción de presencia, donde la emoción generada es un dato objetivo de existencia. Cabe señalar el enunciado de un maestro de música y danza. Las divinidades no se ven, pero se sienten. La música es una expresión del humano, del espíritu libertario que anida en nuestro sentipensar, en nuestro corazonar. Así, por más que prevalezca la tendencia a poner linderos y barreras, aun cuando se insiste en mantener y reproducir las diferencias a través de construir fronteras musicales, a pesar de hacer de la música una mercancía donde el valor de cambio predomina sobre el valor de uso, la música despliega su naturaleza migratoria, su vocación transfronteriza. Rebelde, por quedar encasillada en un tiempo y espacio finito, la música despliega sus alas y nos invita a remontar por los universos sonoros, a posicionarnos en otro lugar de escucha. Y desde ahí, quizá, tengamos ojos frescos para devolver la mirada al mundo. Muchas gracias. Lo hubiéramos puesto al final. Estaba al final. Yo no invertí el orden de la mesa, no fui yo. Sí, porque ya lo sé. Es que si lo dejas al final, arriesgas que se ponga el traje de hawaiana. Entonces se alarga mucho. No, muchísimas gracias, Gonzalo. Como siempre, un gusto irte. Bueno, vamos a cerrar la parte de presentaciones con la ponencia de mi querida amiga Rebeca Barriga Villanueva, Lenguajes en Movimiento, Narrativas de la Migración y la Interculturalidad. La doctora Rebeca Barriga es doctora en Lingüística Hispánica y profesora investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, ¿no? Sus líneas de investigación son la adquisición y el desarrollo del lenguaje infantil en años escolares, las políticas del lenguaje en México, la lingüística y la educación, y la historia de la lingüística en México. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y ha sido integrante de la Junta de Gobierno del Colegio de México y directora de su Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Ha sido también becaria Fulbright e investigadora visitante en la Universidad de Harvard. Además de profesora visitante en la Universidad Autónoma de Barcelona. Algunas de sus publicaciones recientes son De Babel a Pentecostés, Políticas Lingüísticas entre Historias, Discursos, Paradojas y Testimonios. Como editora o coordinadora, Lenguaje en Movimiento, Las narrativas y su impacto en el desarrollo lingüístico infantil y Mitos y realidades del desarrollo lingüístico en la escuela. Una fotografía de los libros de español del enfoque comunicativo. Como directora, junto a Pedro Martín Butragueño
Historia Sociolingüística de México en 5 volúmenes, y como editora, junto a Esther Herrera Cendejas, Estructuras, Lenguas y Hablantes, estudios en homenaje a Thomas Smith. Pues muchísimas gracias, le dejo el micrófono a la doctora Barriga Villanueva. Bueno, muchísimas gracias. Soy pésima para la tecnología, ya se me empezó a descomponer esto, no sé cómo moverlo, aquí hay una computadora, aquí hay otra, porque ahí se ve pésimo, pero bueno, muchísimas gracias, buenas noches, verdaderamente son unos héroes, porque haber aguantado toda una mañana de mayismo y mayistas debe de ser terrible. Bueno, pues muchas gracias, yo le agradezco profundamente al doctor Mario Ruz, el que me haya invitado, todo fue muy fortuito, me invitaron a dar una clase en una maestría de estudios mesoamericanos, les gustó y bueno, aquí estoy con los mayistas, confieso abiertamente que nunca he sido mayista, la única, digamos, beta mayista que tengo es que estoy casada con un peón de Yucatán, de los hacendados, que me dice él, y entonces estoy a punto del divorcio por todo lo que han hecho, pero ya tengo 51 años de casada, creo que ya no me voy a divorciar. Bueno, les agradezco muchísimo, de verdad, la paciencia después de esta belleza, digo, de todo lo interesante que ha sido esta mesa, pero una belleza de música, volver a la realidad. Y esta realidad no es muy alentadora desde mi punto de vista, porque les voy a hablar de la migración infantil. Generalmente la migración es un fenómeno que se enfoca en el adulto y dentro de los grandes cambios que ha habido en los movimientos migratorios, definitivamente es qué papel juegan los niños, ¿no? Primero migraban solo los padres y la mujer se quedaba al cuidado del territorio, del espacio, de la comunidad y junto con los hijos y se iban los hombres. Ahora es absolutamente eso. Los expertos en migración me lo van a poder decir. Ahora la mujer migra, el niño migra y todo el destino de los padres lo recogen los niños. Es aquí, ¿verdad? Ay, Jesús de Veracruz. No sé, pero aquí. Ahí está. Bueno, este epígrafe me acompaña mucho cuando hablo de migración porque verdaderamente es de Galeano y tiene su tinte de emotividad muy grande porque compara cómo es la migración de los animales y cómo es la migración del humano, no es el mismo éxodo, ¿no? Para los animales, las mariposas, las golondrinas, vuelan huyendo del frío año tras año y nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones y las truchas en busca de su río. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. Pero aquí viene la parte dolorosa de la migración. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Ya nos han mencionado a lo largo de esta. Es aquí, nada más para ya no molestar. Allá. Bueno, voy a ir rápido con mi objetivo y quiero situarlos desde donde vengo yo y desde qué mirada voy a hablar. Después de este vasto programa, verdaderamente es de una versatilidad y va de la diacronía, la sincronía y demás, pero se titula Fronteras e Identidades, y yo voy a hablar de una de estas, de estos conceptos que no son conceptos, son formas de tratar de explicar fenómenos humanos terribles. Y entonces, pues, dentro de este conjunto de maravillas que hemos estado oyendo a lo largo de estos días, más allá del esplendor de la cultura maya, sabemos que paradójicamente, como toda
población indígena, los mayas, han vivido históricamente en condiciones de desigualdad y precariedad. Los invito, por favor, con este cansancio, pero con el buen sabor de la música que nos mueve la emoción, a que muevan su foco de atención hacia un complejo fenómeno de la migración indígena en un punto nodal: los niños. Estos niños migran con sus padres y su legado y se integran en escuelas urbanas donde las más de las veces el proceso de escolarización es en español. Las consecuencias de este fenómeno inciden en un sinfín de aspectos en un momento crucial del desarrollo lingüístico, social y cognitivo de estos niños. Voy a tratar de ver rápidamente 3 ejes para que entiendan, digamos, el objetivo que busco, que es como la sensibilización de estos movimientos migratorios que traspasan fronteras humanas y fronteras espaciales y fronteras temporales y fronteras geográficas, en la frontera emocional que pasan estos niños cuando van siguiendo el destino de sus padres que huyen. Ya dijimos en el epígrafe de Galeano, pues son padres que van huyendo de la miseria, que van huyendo de la erosión de las tierras, pero también van huyendo del terror y del narcotráfico, ¿no? En nuestros días. Estos niños vienen con sus padres indígenas, la mayoría de ellos, y cuyo único fin es que entren a la escuela. Es como la panacea de sus deseos, y esto va a afectar muchísimo el proceso identitario de los niños, porque teniendo el legado indígena de sus padres, se insertan en escuelas en donde el discurso oficial es: somos interculturales y bilingües. Esa es la última política lingüística que nos rige. Y la verdad es que estos niños no reciben ningún apoyo. Bueno, le tengo prohibido a mis estudiantes decir todo sin nada, porque no existe eso, no existe. Siempre hay algo. Pero la gran mayoría de estos niños entran en escuelas donde no hay un apoyo de un maestro celtal, tzotzil, tojolabal, lacandón, de todas estas etnias y culturas que han estado oyendo ustedes, no existe. Bueno, los 3 ejes que quisiera tratar rápidamente son el eje de la migración, durísimo, el desarrollo lingüístico infantil y la identidad. Estos niños son como nosotros fuimos, niños. Teníamos el legado de nuestros padres, íbamos hacia donde nuestros padres llegaban, pero estos niños tienen un destino muy inexorable, duro, implacable, porque si no se sitúan dentro de la nueva situación urbana a la que llegan, van a sufrir mucho. Jesús, ¿qué eres? Bueno, los mayistas, ¿desde qué mirada? Ya vimos, bueno, ha de haber habido unas conferencias de la epigrafía maya que tiene unos secretos y unas maravillas y un simbolismo. No es esa mi mirada, tampoco la de la arqueología. Ojalá yo pudiera decirles el significado, la semiótica de las construcciones mayas. Tampoco mi mirada es la literatura o la tradición oral. Por ejemplo, hemos estado oyendo mucho de los lacandones. En esta sala toda la mañana hubo una cuestión lingüística interesantísima de la repetición, el valor de la repetición en el verso, en varias manifestaciones artísticas. Tampoco es mi mirada. Mi mirada es desde la lingüística, más precisamente la sociolingüística. Y si nos vamos a centrar en lo maya, como fui invitada, pues la familia lingüística maya cuenta con 20 agrupaciones lingüísticas. ¿Qué es eso de la agrupación lingüística? El INALI ha clasificado las lenguas de México y dice: no son lenguas, son agrupaciones, porque unen muchas variantes dialectales, pero tiene 20. Imagínense esa diversidad. Estas 20 agrupaciones lingüísticas son habladas por niños que están en desarrollo, que están creciendo, que están conformando su mundo a partir de una lengua. Y esto es muy importante porque a veces no lo comprendemos. El niño no es un ser
ideal, cursi, fantástico que vive en la gloria de Dios. El niño es un niño que se enfrenta a toda una realidad social, cognitiva y lingüística. Bueno, nada más para un ejemplo, con estas, digamos, miradas lingüísticas, cada una de estas 20 agrupaciones tiene variantes lingüísticas. Y no es lo mismo el TENEC, ya nos hablaban de este instrumento precioso, del occidente, que el TENEC del centro, que el TENEC del oriente. Hay mucha variación. Entonces, estos niños, aparte de todo lo que están viviendo, hablan variaciones dialectales diferentes, que son diferentes a lo que se habla en su espacio vital antes de salir de sus comunidades, a la migración. Es muy interesante desde el punto de vista lingüístico, pero es una diversidad brutal. Bueno, entonces voy a hacer un preámbulo necesario, siempre lo hago en todas mis presentaciones, porque si no entendemos lo que es la diversidad lingüística mexicana, que es muy parecida a la guatemalteca, no estamos entendiendo el problema que estamos viviendo. Es decir, el discurso oficial es que viva la diversidad, somos un país riquísimo culturalmente y las lenguas y demás. Desde el punto de vista negativo, desde una mirada vaso lleno, vaso medio vacío, ¿qué se hace con esa diversidad cuando los niños migran, cuando los niños cambian de entorno, no solo entorno social, entorno geográfico, sino también un entorno lingüístico? Bueno, ese es un preámbulo necesario, entender cuál es el valor de la diversidad lingüística, cuál es el discurso y cuál es la realidad. Dentro de esa diversidad lingüística, pues aquí tenemos lo que es la zona maya y un poquito de San Luis Potosí, porque ustedes saben que el TENEC es el gran misterio de los investigadores, cómo es posible que toda esta gran familia maya, porque no solo es Mayatán, niño, es Tabasco, es Campeche, es Chiapas, es Belice, y ya luego nos vamos pasando para Guatemala, ¿no? Bueno, entonces, esta es la realidad de la familia maya y es muy interesante. Bueno, ahora, los números hablan rápidamente, no me voy a detener porque ya estamos cansados todos, pero quiero decirles que todos los estudios y todos los censos, si los tomamos en cuenta, tengo un colega que dice que los censos son hay que tomarlos con pinzas, ha ido aumentando la población indígena. ¿Qué quiere decir? Que estos niños están en edades escolares y se integran cuando migran. Esta es la realidad de los migrantes. No estoy hablando de los niños que viven en comunidades indígenas. Estoy hablando de los niños que migran por todas las razones que ya se han mencionado aquí. Pobreza, desigualdad, búsqueda de nuevos caminos, y difícilmente retornan a sus comunidades. Muy bien. Los números hablan por sí solos, apenas los puedo leer y no sé si ustedes los alcanzan a leer, pero sí ha ido en aumento los niños, han aumentado los niños indígenas. Lo que es un drama es que aumentan los niños indígenas y se pierden las lenguas indígenas. El peligro de extinción es brutal. Bueno, también es esto, cómo van creciendo. Acuérdense que aquí están todas las agrupaciones lingüísticas, el acateco, el chole, el mame, son muchas lenguas las que tiene la familia maya. Es una maravilla. Esa es la parte positiva de la diversidad, es una maravilla de cosmovisiones, de maneras de ver el mundo, de maneras de ver la tierra, de sentir la tierra, pero también es una manera muy restrictiva de expresión cuando eso se pierde y se viene a un lugar donde se impone el español. Bueno, aquí seguimos con los números. Solo les quiero decir que el bilingüismo, que vaya usted a saber qué es en el discurso oficial, porque en todas las escuelas donde estos niños migrantes se insertan en las urbes, en zonas urbanas, no en comunidades indígenas, repito, pero aún en las comunidades indígenas, tengo la suerte de haber
ya ha dirigido 3 tesis de hablantes de mazateco. Mazateco es una lengua zapoteca, zapoteca, oaxaqueña, perdón. Estamos por terminar una de mazahua o ñato. En las escuelas, en las comunidades lingüísticas se llaman Escuela Bilingüe Intercultural Benito Juárez, y no hay un solo maestro que hable esas lenguas, o el que la habla no es de la variante de esa lengua. Entonces es un problema educativo brutal, un problema lingüístico brutal y un problema cognitivo brutal, porque uno organiza la estructura cognitiva de uno es a través del territorio del mundo de la lengua materna. Y entonces llegar a otra lengua y reestructurar esto puede ser o muy bueno o muy negativo. Bueno, entonces dejemos los números, que de veras todo va en aumento. Sin embargo, la realidad está hablando de que el analfabetismo en términos relativos es muy alto, pero en términos absolutos baja. Entonces, yo digo, por favor, explíquenme los números, nunca los he entendido, pero así es. Es decir, aumenta la población, disminuye el analfabetismo, pero es como un juego de números muy complejo. Bueno, el otro preámbulo era las contradicciones políticas de las lingüísticas mexicanas. A lo largo del tiempo, y yo creo que es muy semejante en Guatemala, me corriges por favor, Matilde, se le echa, es decir, somos muy proclives a la culpa, ¿no? Esto sí es una tradición judío-cristiana, ¿no? Los culpables fueron los españoles porque vinieron a destrozar toda la cuestión de la conquista y del imperio estaba ya muy arraigada en México cuando llegaron. El imperio náhuatl ya había conquistado toda la franja mesoamericana y cambiaba los nombres de las lenguas. Eso es interesantísimo. Ya no tengo tiempo para regresarme, pero uno de los movimientos muy interesantes que está habiendo hoy en día, ese sí es cierto, es la aparición, la autodeterminación de los pueblos indígenas. Es muy lento el movimiento, pero ya no se quieren llamar purépechas, ya no se quieren llamar tarascos, porque el tarasco era un nombre que imponía el náhuatl, son purépechas. Ya no se quieren llamar así, sino asá. ¿Por qué? Porque también ellos están recuperando de alguna manera su identidad. Esto me desvía de lo que estoy diciendo, pero vuelvo a eso. Estas políticas lingüísticas mexicanas son idénticas a las políticas educativas. Estamos a punto, para los que leen los periódicos y están muy al día, de entrar a una reforma educativa brutal, en donde en 2023, en agosto de 2023, entra una nueva reforma educativa y entra una nueva política lingüística en donde se promete, se dice que el niño va a ser enseñado en su lengua materna, el niño va a ser atendido por un profesor bilingüe de su lengua materna y va a cambiar el panorama. Y que va a haber una verdadera interculturalidad. Hasta ahorita no hay interculturalidad, no hay bilingüismo y se ha confundido por la multiculturalidad. Desde 2006 estoy haciendo un seguimiento de escuelas urbanas con población indígena, en donde hay un drama terrible, porque los niños son la mayor parte de las veces invisibilizados, pero ahora el discurso es: vamos a hacer una política inclusiva. Entonces, se confunde la inclusión, en donde aquí todos vienen a la escuela, los sordos, los ciegos, los autistas, los mestizos y los indígenas, a inclusión de los derechos, inclusión de las lenguas y demás. Pero ese es el cambio que van a estar viendo. Bueno, algunos de ustedes son de extranjeros, algunos son mexicanos. A partir de agosto, que se inicie el año escolar 2020-2023, va a haber una nueva forma de encarar la realidad mexicana, y la diversidad lingüística que ya vimos parece ser que va a primar para que los niños tengan conciencia de esa realidad que les rodea. Bueno, sobre la migración no me voy a detener, ya vimos el epígrafe de Galeano, pero la migración, el primer
motivo, la primera, digamos, pauta de la migración es la pobreza y la desigualdad. Pero ahora, con el cambio de la historia y con el cambio del movimiento y la movilidad y demás, es la guerra, es la persecución, es el temor, es el narcotráfico. La migración no va a acabar en mucho tiempo porque es un fenómeno mundial. Es un derecho aparte, dicen los que estudian a fondo la migración. Bueno, pero ¿qué es lo que nos preocupa aquí con esto? Fronteras e identidades. Pues que la migración va a poner en una situación a todo migrante de transformación de su identidad, porque va a entrar en contacto con otras lenguas, otras culturas, otras visiones y otras expectativas, porque si nos damos cuenta, la migración que se hacía en México no era hacia las urbes mexicanas, hacia los centros urbanos, hacia las metrópolis. El destino de la migración era los Estados Unidos. El problema migratorio ha cambiado. Antes era una migración externa, ahora es una migración inter de México. Bueno, vámonos a donde estaba yo. Quise volver al mapa. Y bueno, esto es muy interesante. ¿Cuáles son las causas de la migración según aquí lo dice la Secretaría de Gobernación? La primera causa de la migración es el trabajo. La segunda apenas leo, a ver, soy de la tercera edad, pero te voy a leo muy bien, ¿eh? No, pero aquí. La primera causa es la migración. La segunda causa es el trabajo. No hay trabajo en las comunidades. La tercera causa es la educativa. La cuarta es la inseguridad delictiva y otras causas. Vaya usted a saber qué metieron ahí en otras causas, pero lo de la inseguridad delictiva, esto es de 2015, yo creo que en el 2023 ya le ganó a todo, porque hay una inseguridad brutal, hay muchas pugnas internas entre las comunidades y los mayas no se quedan atrás. Llama muchísimo la atención. Cuando yo empecé con mi investigación en las escuelas urbanas con población indígena, no había celtales, no había tzotziles, no había tlapanecos, había los típicos que siempre estaban migrando, zapotecos, mixtecos, nahuas, uno que otro totonaco, y ahora hay tlapanecos, mepas, bueno, tlapanecos, mepas, hay tzotziles, hay septales, nos hemos encontrado con unos lacandones, que son gente muy aislada. ¿Cómo llegan a las ciudades? ¿Cuál es su necesidad? Cuando ellos tienen un ritual del silencio, del apartamiento, del aislamiento, ¿cuál es lo que los impele? Bueno, pues es terrible la situación, la verdad. Bueno, ¿qué pasa con la identidad, que era el otro eje? Bueno, este itinerario de los niños es muy difícil. ¿Por qué? Porque si bien están migrando ya las familias, vamos a decir, el padre, la madre, los hermanos, el niño, muchas veces se desgajan y unos van a piscar a los Estados Unidos, ya tienen forma de llegar, pero otros solo van a ya no son las cabeceras municipales, ahora tiene que ser metrópoli, porque ahí venden artesanías, porque ahí hay escuela. Eso es la panacea. En la escuela vamos a dejar de ser indios. A mi hijo ya no lo van a maltratar. A mi hijo ya va a ser gente de razón. Esto viene del siglo XIX. Es crudelísimo porque en el siglo XIX se finca la idea, eso lo trabajaba magníficamente bien un antropólogo mexicano, Leonardo Manrique, que dice que en el siglo XIX se determinó que las lenguas indígenas no eran lenguas, eran dialectos. Entonces, esta gran confusión en que el dialecto es la variedad de una lengua, nosotros hablamos el dialecto mexicano, probablemente Matilde hable el dialecto guatemalteco y haya cosas que no nos entendamos del léxico, pero la creencia, lo que se fue involucrando hasta la raíz del hombre mexicano era que los indios no hablaban lengua, eran incompletos porque no tenían gramática semejante brutalidad, perdonando,
porque si no hay gramática, no hay lengua, si no hay combinatoria. Pero bueno, estos niños padecen estos estereotipos, esta manera ya de, no hablan lenguas, entonces se invisibilizan. Ahorita vamos a ver las consecuencias. Entonces, estos niños no migran solos, aunque hay tragedias de estas que desgajan a las familias y en la bestia bajan a las madres, violan a las madres y el niño sigue en la bestia y a ver a dónde llega y a dónde se inserta. Pero traen esta idea de que solo la escuela va a remediar esa problemática. Bueno, hablaba de construcciones, se habló hace rato de las construcciones de fenómenos, construcciones intelectuales para dar cuenta de un fenómeno. Entonces, la identidad no es una realidad de donde no tiene patas. Y si yo soy la identidad mexicana, es una construcción que nos hacemos para explicar una realidad. Y lo que es muy interesante y que realmente se está estudiando, si estos niños que se internan, que se insertan en las escuelas con población urbana mestiza, realmente transforman su identidad, digo, pierden su identidad. Y Gilberto Jiménez dice, no es realmente una pérdida, es una transformación. Empiezan a adquirir otros valores y yo tengo así muestras que para un lingüista son espectaculares, pero que son muy dolorosas porque le preguntamos a un niño que es totonacu y le decimos, oye, ¿y qué haces en la Navidad? A mí me encantan las vacaciones porque voy a McDonald's. Y decíamos, ¿en qué? McDonald's, es a McDonald's. Es decir, ¿y qué hacen? No, pues ponemos el arbolito de Navidad cuando ellos tienen ya toda una tradición cultural que se va transformando. Entonces las identidades se transforman. Y yo no sé si ustedes han manejado aquí en la mesa o en el público esta cosa de la profecía autocumplida. Los niños indígenas cumplen la profecía, es decir, cumplen el etiquetado. Son como hijos de un dios menor, no hablan una lengua porque su lengua es dialecto, y entonces para ascender y para poderse mover mejor, pues se van olvidando del español. Y ahora en México, con estas contradicciones de la política lingüística y educativa, el inglés es obligatorio como segunda lengua. Y entonces dice uno, pero ¿cómo? Si somos un país diverso, intercultural, bilingüe, ¿cómo el inglés es la segunda lengua obligatoria? Pues vamos a ver cómo nos va con la reforma. Bueno, entonces la identidad, ya voy a terminar para que, pero voy al revés, que burra, perdón. Bueno, entonces, ¿por qué son cruciales los años escolares? Estos años de la inserción de los niños en la escuela. La cuestión de que el preescolar es obligatorio es una cosa muy urbana y demás. Los niños indígenas generalmente no van al preescolar y cuando se insertan con los padres es que vienen a la escuela porque sí les enseñan a leer y escribir. En el preescolar hay unas nociones previas para adquirir la lengua escrita, pero todavía no. Entonces es muy importante que tengamos estos niños que migran con los padres y que entran a las escuelas, va a haber una transformación tanto de su identidad como de su lengua materna que entre en contacto con el español. Y aparte, en esta etapa crucial, en donde está comprobado teóricamente, no tengo tiempo de mostrárselos, que cognitivamente hay muchos acomodos en donde el niño empieza a desdoblar la lengua y entender la metáfora, el chiste, el sarcasmo. Y entonces, eso, manejarlo en dos lenguas, es complejo. Migrar y aprender dos lenguas puede ser muy beneficioso, pero por otro lado puede ser muy negativo. Y bueno, quiero, este esquema lo muestro siempre porque hay como una revolución cognitiva, lingüística y social. El niño viene de una comunidad indígena y se inserta a un medio urbano. Parece ser que en la nueva reforma se va a poner la comunidad por delante, el territorio por delante, el espacio por delante, para que el niño aprenda lo que es un territorio, el valor de la comunidad, una educación situada, nada más que no nos entendemos cómo van a entender la milpa, los niños que viven en Ciudad Nezahualcóyotl, es una zona muy populosa de México en donde pues no hay milpas,
no hay ese territorio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la migración? Los inexorables caminos. Bueno, pues, ¿qué pasa con estos niños migrantes? Los que sí se asumen como indígenas solo usan la lengua materna en su casa y en la escuela la lengua es el español. Pues entonces entran en contacto con dos sistemas lingüísticos. Hasta hace muy poco lo veíamos como una catástrofe. Las investigaciones están diciendo, los niños que captan, que tienen dos sistemas lingüísticos en su cabeza, probablemente van a tener un desarrollo muy interesante lingüísticamente hablando. Pero ¿qué pasa también? Se enfrentan a visiones del mundo diferente, hay un desbalance entre las competencias adquiridas, una lengua predomina sobre otra. Eso sí, hasta hoy yo puedo decir que el español sigue predominando y ahora el interés por el inglés, porque es lengua prestigiosa, porque va a provocar una movilización social y van a valer más, es un hecho. Bueno, ahora vámonos a las consecuencias sociolingüísticas. Aquí solo subrayé la fractura de identidades, pero hay muchas otras consecuencias sociolingüísticas. Es que hay una pérdida de prestigio de las lenguas, hay una deslealtad lingüística muy grande, se niega que se habla una lengua indígena porque pues vale menos, porque no es lengua. Hay una supremacía del español y los niños adquieren un español desviado de la lengua. No sé si en Guatemala se oiga, creo que ahí sí se logró la interculturalidad, pero se dice habla como indio. Es decir, tiene una entonación diferente, pero pues si yo hablo croata, pues se van a burlar de mí porque quién sabe, vaya usted a saber qué entonación le hago en mi español de México, ¿no? Habla como indio, entona como indio, le falta, no lee, no escribe. Hay otra cosa muy, muy dolorosa, que es el desplazamiento de las lenguas, es decir, se van desplazando hasta que desaparecen, se extinguen. Hay solo ámbitos discrecionales de uso de la lengua indígena, hay una gran ausencia de planificación lingüística. Ojalá que con esta reforma, que con esta nueva promesa y este nuevo discurso, hay una buena planificación lingüística y los niños tengan materiales didácticos hechos en sus lenguas para que se familiaricen con sus lenguas escritas, tengan esta revolución cognitiva que supone la lengua escrita y puedan acceder al conocimiento de otra manera, como hasta ahora lo han hecho, porque si bien dicen, no, pero son listísimos, pues, por supuesto que tienen toda la capacidad que un niño mestizo, que un niño caucásico y que un niño euroasiático. No ese es el problema, es cómo se alimentan estos movimientos neurolingüísticos con la lectura y la escritura, si no tienen materiales en sus lenguas y sus padres son analfabetos. Falta un andamiaje que los empuje a la lectura, un andamiaje que les dé la posibilidad de escribir. Y hay otro fenómeno muy interesante. La mujer al migrar protege al hijo, no quiere ser indígena, lo niega y entonces decide si quiere que se le hable en la lengua materna o que la olvide. Y este es un fenómeno muy fuerte de la migración. Las consecuencias educativas son brutales, las he podido percibir. Una de ellas es un término, un concepto muy interesante, el de la invisibilización. Lo han manejado varios sociolingüistas en México, Nicanor Rebolledo, Regina Martínez. ¿Qué es esto? Es decir, se acusa al maestro mestizo de invisibilizar al niño indígena. Pero hay otro fenómeno bilateral que es la autoinvisibilización del niño. Sus padres le dicen, tú no digas que tú no hablas nada, tú hablas español. Entonces es un doble problema muy complejo que se establece en el ámbito escolar, que es el ámbito social que se pone en juego en los años escolares. Se confunde la interculturalidad con el multiculturalismo. Yo he tenido, desde un punto de vista lingüístico, la suerte de vivir el día a día en un salón en donde hay 7 etnias.
zapotecos, mixtecos, nahuas, totonacos, en un solo. ¿Qué va a hacer un maestro? O sea, aunque fuera bilingüe y hablara una de estas lenguas que yo he mencionado, pues tiene que atender a quién cuando tiene esta multiculturalidad. Es muy complejo. Hay una cosa que les quiero hacer notar, que también en las etnias lo he visto. Hay una concepción muy diferente de lo que es saber una lengua y aprender una lengua. La tesis que dirigí de Mazateco en la Escuela Nacional de Antropología e Historia se llama Porque a la escuela se viene a aprender español. Entonces, Hermelinda Mendoza Filio, mi alumna, hizo unas encuestas con toda su generación etaria y decían, ¿pero para qué va ahí? ¿Para qué quieres que aprenda el mazateco en la escuela? Pues porque va a recuperar. No, eso ya lo sabe, ya es de él. A la escuela se va a aprender español, por eso el título de su tesis. Y esta es una cuestión cognitiva muy interesante, saber y aprender. Y entonces, se sabe porque ya lo tienes dentro de ti, pero ¿dónde lo practicas? ¿Quién te habla esa lengua? Entonces hay un conflicto ahí de tensiones muy interesante. Faltan materiales didácticos. Ahorita hay una gran revolución entre las culturas, entre las comunidades indígenas de decir, vamos a elaborar nosotros nuestros propios materiales y vamos a hacer que los niños escriban, como sea, pero que escriban. Es muy interesante porque luego entra el purismo lingüístico, no, pero como es que van a escribir las fricativas y las africadas, y no les importa el hecho de la escritura, sino el purismo de la escritura. Entonces también tenemos a los occidentales con con diferentes posturas, no todos la tienen, sobre el purismo. Bueno, entonces, vamos ya cerrando. No, perdón, ya había hecho esto. Vamos a, ya es la última. ¿Podemos concluir? Yo me pregunto. ¿Cómo revertir un proceso histórico y social? ¿Cómo hacer que el otro, se habló aquí de alteridad y otredad, sea parte de uno? Y yo al otro lo vea como parte de mi propio entorno. ¿Cómo entender que no piensa como yo, no actúa como yo, no viste como yo, pero tiene las mismas capacidades que cualquier ser humano? Entonces, ¿cómo reconocer una otredad que no vemos o no queremos ver? Porque yo le preguntaba a las maestras cuando empecé con mi investigación, oiga, fíjese que me dieron esta lista y me dijeron que usted está inscrita en el programa de niños indígenas migrantes. Aquí no, aquí no hay de esos niños no tenían. A lo mejor sus abuelos que hablan dialecto, pero aquí ya no tenemos de esos. Es decir, reconocer que hay una otredad y que esa otredad tiene valores es todo un cambio identitario también. Luego, ¿cómo romper los sesgos que tenemos? Porque decimos, no, ay, no, yo soy incapaz de discriminar a los inditos, ¿no? Y entonces decimos inditos. ¿Cuáles inditos? Los inditos tienen dos ojos, una nariz, una boca, otros rasgos, otro color de piel, pero igualito si tienen alergia les pica, y igual les duele la panza, igual. Es decir, esta idea de que la diversidad rompe con la unidad está muy estereotipada y muy dentro de los sesgos. Entonces, ¿cómo sensibilizarnos con la realidad lingüística de México? Porque cuando uno hace encuestas y todo, no, son nuestros antepasados, es nuestro pasado histórico, valen mucho, pero es lo que ya pasó, no lo que está a mi lado. Muchas de las universidades de México tienen población indígena solapada, invisibilizada, no lo dicen, no lo confiesan porque es vergonzoso. Y eso es una pérdida de identidad brutal. Entonces, pues yo les hago la última pregunta. ¿Se puede detener la migración? Pero como no se puede detener, ¿qué hacemos para que esos migrantes que tienen el derecho de hacerlo se inserten en una sociedad más justa e igualitaria? Pues muchísimas gracias y sí son muy inexorables los caminos de la migración indígena, porque tenemos una tasa de deserción cuando pasan a la secundaria brutal.
Es decir, toda la primaria todavía hay mucho apego con la madre y con el padre. Y las maestras dicen, ay, son rete limpiecitos, los traen bien peinaditos y su uniforme impecable. Y todavía les cuidan las tareas, aunque ellos no sepan leer y escribir, la gran mayoría. Pero pasan a la secundaria y el enfrentamiento con toda la diversidad de materias, ya no se van a llamar materias, bueno, bloques o proyectos, con la nueva terminología, los enfrenta con una realidad que no pueden. La lengua escrita, la comprensión lectora, no fueron cuidados en ese periodo crucial de los años escolares y ahí hay una deserción brutal. Y la niña modelo que yo me encontré en la escuela Melchor Ocampo, en la alcaldía de Coyoacán, que la traían así folclóricamente, le va a tocar el himno nacional en Mazahua. Ándele, cántemelo. Pues pasó a la secundaria con las mejores calificaciones y en la secundaria se embarazó. Ahorita ya la veo vendiendo en un puesto de Coyoacán artesanías con 4 niñitos y tiene alrededor de 20, 21 años. Entonces, la migración tiene muchas caras, pero tiene una cara muy inexorable, muy implacable. Es decir, si no hay el empuje, puede ser muy personal también, ¿no? Puede ser muy individual, ¿no? Las diferencias individuales se dan siempre en los procesos sociales, pero realmente es un complejo movimiento y pues los mayas no se escapan a esto. Y les digo, y hay lacandones, es que para mí era inconcebible, ellos son de la selva, del ocultamiento, de la oscuridad, y vienen y están huyendo porque están siendo explotadas las selvas, es como la Amazonía, ¿no? Pues la selva de Amazonas está siendo explotada para hacer grandes hoteles y todo el territorio se va perdiendo y se van migrando. Bueno, pues ante esta mirada un poquito pesimista, creo que los especialistas en ciencias sociales tenemos mucho que hacer, mucha conciencia que despertar y mucho reflexión interior nuestra de verdad yo no discrimino, de verdad yo integro, de verdad yo soy intercultural, de verdad yo no tengo temores de ser amenazado por otro idioma, porque los maestros en las escuelas donde yo he estado haciendo etnografía dicen, estos me faltan al respeto, como me hablan en una cosa que yo no entiendo, es decir, tú le hablas a él en otra lengua que no te entiende. Es decir, esta ruptura de paradigmas cuesta mucho trabajo. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Espero que haya cumplido con tus expectativas y después de un día muy, muy lleno de ideas y de reflexiones, el fenómeno de los congresos, todo el mundo es feliz, todo el mundo se ama y todo el mundo va a cambiar la realidad y luego llega a su lugar de origen. La realidad es dura, hay que cambiar una realidad muy dura en Latinoamérica, verdaderamente, y pues muchas gracias. Sí. Hay solo 6 minutos, porque está hasta las 8. A ver, tenemos todavía algunos minutos por si hay comentarios, preguntas de parte del público. Ahí, sí, adelante. Ahí está pasando. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo doy las gracias pues, al Instituto y al área de estudios mayas de filológicas. Me gusta mucho cómo se desarrolló todo esto. La participación de históricas, la participación de antropológicas, la participación extraordinaria del Colegio de México, la participación de la Facultad de Música, la Escuela Nacional de Música, nos hace reflexionar que el mundo maya está inmerso en todo.
y se mete a todas las comunidades de origen indígena, cualquiera que sea sus 68 presentaciones lingüísticas que dicen que hay, más el desarrollo de las lenguas, como la maestra nos puso su plano, extraordinario. Bueno, creo que las plenarias es la culminación de todo el trabajo que han hecho los cientos de ponentes en todos estos espacios. Yo hago votos porque esto sigue así. Y para, no me he perdido ninguna de las mesas de 5-8, porque aprendí uno mucho, y a eso vengo, a preguntar y entender. Yo estoy muy relacionado con el mundo indígena, he trabajado mucho en diferentes espacios, primero en el Instituto Nacional Indigenista, después en otras instituciones. Lo primero que quiero hacer notar ahorita, muy breve ya, y una pregunta. La presencia de la música permea todo, y se mete en todo, y motiva todo. Yo recuerdo, nada más para empezar y concluir, maestra, su introducción con este personaje enorme que nos puso la cita. Eduardo Galeano, a mí me marcó mucho. Yo hace muchos años estudié economía y nos pusieron como catecismo las venas abiertas, las venas Abiertas. esas de América Latina. Y de ahí ya no me moví, yo buscaba biología, pero pues ya me quedé y pude trabajar. Y esto nos da una idea de la grandeza de que el mundo maya nos traiga pensadores como ustedes, que luchan, trabajan, producen información a través de sus años. La experiencia cuenta mucho. Ahora, mi preocupación nada más es esta, maestra. Sé que hay muchas instituciones que se preocupan por el mundo maya, por el mundo indígena, dentro del tema que usted tocó. Sé que hay por ahí un instituto de lenguas indígenas, o había. Todavía no se crea, está por crear. ¿Verdad? No, Sí, ¿cómo ¿El están las INALI? cosas? ¿Usted se refiere al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, he Ah, oído no, no está yo hablando. algo así. Entonces, esta información que ustedes producen en el Colegio Nacional De México. Bueno, yo de México. y esta información que el área maya de este grandioso instituto hace, ¿habrá alguna relación? ¿Se conjuga para resolver? Porque quiero llegar yo al último que usted decía. ¿Cómo podemos resolver este problema ante una realidad cruel, difícil, que se vive en todas las áreas de origen indígena? Nunca, para mi entender, nunca se va a terminar la pobreza. Nunca se va a terminar la desigualdad. Cuando uno en esos ámbitos nace, está marcado siempre. Porque no hay oportunidades, no hay espacios. Y si usted me platica al final de la migración de los niños, pues vemos los dramas que estamos viviendo ahorita. Le voy a decir, yo vivo en la Santa María, la Ribera. Enfrente está un centro comercial enorme, enorme, que abastece ya todo y las tienditas ya no existen. Ahí, muchos niños mayas, con su cajita de chicles, durmiendo bajo una cornisa. Ese es el problema. ¿Cómo pudiéramos aportar para que pues, nuestro esfuerzo nacional, nuestro gobierno, nuestros investigadores, pudiéramos aportar algo para mejorar esta terrible realidad que se vive? Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien quiere? Pues yo creo que cada quien en su ámbito puede aportar, Sí. ¿no? En pequeña escala, entonces, ¿por qué no?
Bueno, es una abuela, ¿no? A ver, en Guatemala. Mi pregunta era también para ti, Matilde. ¿Qué diferencias ves entre Guatemala y México? Muchísimas, ¿Diferencias? pero es que justo como mi perspectiva es bastante territorial, por ejemplo, ahorita estoy haciendo una investigación sobre desigualdades de género en, en 5 regiones de Oaxaca y no puedo poner en el mismo canasto las condiciones en las que está viviendo la gente que vive, los zapotecos del valle, con zapotecos que están viviendo en la sierra o los que están viviendo en el Istmo. Estamos hablando de zapotecos. Sus condiciones son realmente distintas. Entonces, yo por lo menos no trazaría como unas comparaciones gruesas entre Guatemala y México, porque hay situaciones que puedo encontrar, por ejemplo, en la cuenca del Papaloapan, que son semejantes a problemáticas que he encontrado en el nororiente de Guatemala, donde ahí quizá cruzar entre territorios específicos podría ser, pero a partir de dinámicas que están ocurriendo en ambos espacios para ver cómo se posicionan las diferentes comunidades, pueblos indígenas que viven en ese territorio. Justo para mí la gran maravilla del hacer trabajo de campo en México es que, pues cuando uno lee desde fuera, Oaxaca sabe que hay diferencias, pero las diferencias son profundas, de la igual manera que son diferencias profundas las que hay en los diferentes territorios de Guatemala y no es fácil hacer la generalización. Sí es verdad que pueden haber algunas tendencias. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, que en Oaxaca, en la región mixteca, en el distrito de Nochistlán, que estuve entrevistando a varias mujeres de varias comunidades, pues ya no se habla mixteco. En valles centrales, por ejemplo, no se está hablando zapoteco en muchas de las generaciones jóvenes, pero incluso de las generaciones de mediana edad. A diferencia de la Sierra Zapoteca en el Istmo o en el mismo Istmo, donde sí se está hablando el zapoteco. Y así, las diferencias, creo que hay que hilar fino, porque tiene que ver con procesos de más larga duración, procesos de migración no solo a Estados Unidos, sino migración a la ciudad. Y creo que estas diferencias son muy importantes. O sea, yo creo que muchos, incluso de los niños que tú estás entrevistando, ya sus papás ya no hablaban el idioma, en muchos casos, porque es un proceso que viene de mucho atrás en sus propios territorios, porque lo que tienes razón es la escuela no está realmente dando clases en los idiomas maternos, sino son clases que el esfuerzo ahorita efectivamente de introducir de nuevo los idiomas maternos viene de profesores mixtecos, zapotecos, que están haciendo un esfuerzo titánico para hacerlo, pero no es que la escuela haya sido fructífera en esto. Ahora tú. Nos preguntó cómo podemos cambiar. Yo creo que se puede cambiar. Ok. Bueno, primero yo creo que hay que entender que la problemática es estructural y que pues habría respuesta rápida para eso, ¿no? Transformar las estructuras. Claro, en ese proceso, pues no es de la noche a la mañana. Evidentemente, desde mi punto de vista, esa transformación tampoco es mecánica. Me parece que tenemos que trabajarlo desde aquí, poco a poco, a través de las minorías activas, a través de ciertos movimientos, tal vez pequeños, pero significativos. Y en ese sentido, creo que la música juega un papel fundamental. Desafortunadamente, las artes, la música siempre se han visto desde la educación y desde otras perspectivas como algo marginal o como algo para el tiempo libre, y se nos olvida cuando a mí pues me
preguntan, por ejemplo, ¿no? Si los músicos, bueno, pero es que los músicos se mueren de hambre, es que los músicos, ¿qué producen los músicos? No producen nada. Y yo digo, los músicos producimos humanidad, los artistas producimos humanidad y nos toca hacer contrapeso justamente de otro desarrollo científico, tecnológico que debería ir de la mano. Entonces, pienso que desde la música estamos trabajando en eso, estamos trabajando con niños, estamos trabajando con comunidades, resignificando a través de la música, por ejemplo, el sentido de la milpa, ¿no? El sentido del trabajo que hicimos del estudio sobre la música del maíz, tiene también una implicación en las comunidades de poder hacer trabajos, talleres de música con los niños, reactivar de alguna manera también las lenguas, generar ese orgullo y no nos peleamos si la gente usa el hip hop en los técnicos, qué bueno. O sea, tratamos justamente de que toda la comunidad de alguna manera vaya reasumiendo sus lenguas, digamos, valorando también su cultura, porque vemos que el proceso de dominación tiene que ver justamente con la devaloración de nuestras propias culturas. Y me parece que, bueno, no es que la música sea la panacea, puedo resultar musicocéntrico o por obvias razones, pero me parece que contribuimos, pero que evidentemente tiene que ser un trabajo colectivo, colaborativo, entre las comunidades, sobre todo las comunidades tienen también que decidir que trabajar con uno, con los investigadores, con todos, y ese es el trabajo que yo creo que tenemos que hacer. Esa sería mi respuesta. Señor. No, usted, por favor. Usted, doctor. Bueno, la verdad yo tuve 18 años alguna vez en la vida y mi expectativa era que yo iba a cambiar la situación de los indígenas. Ahora ya no tengo 18 años, como se puede ver, y creo que un verdadero científico social transforma pequeños mundos en la docencia, en la investigación, y se van haciendo logros muy pequeños, no aquello de que vamos a salvar el mundo, pero sí creo que podemos concientizar mucho en el aula, en la docencia, en la investigación, en la difusión de los conocimientos. Y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Camacho, sí, Camacho, ¿verdad? Que la música es parte de esta revitalización. Es increíble el movimiento. Por ejemplo, los mijes de Tlahuitoltepec tocan verdaderamente maravillosa y es una forma de revitalizar sus creencias, sus costumbres. Es un proceso muy largo, pero creo que el papel de nosotros es un compromiso con el conocimiento, ya sea sincrónico o diacrónico, porque habrá quien diga, es que yo estudio el preclásico. Bueno, el hacer conocer todo aquel esplendor cultural es parte de despertar una conciencia de lo que el hombre es capaz de hacer. Eso es lo que yo creo. Ya no quiero cambiar al mundo, ya estoy muy grandecita para lograrlo, pero sí en el ámbito y en el entorno, pues despertar conciencia. Y algunos se burlarán, pero creo que se logra. Sensibilizar. Gracias. Bueno, muchas gracias por las ponencias. Solo un breve comentario. Yo creo que el problema radica en la racialización de las diferencias, porque este problema migratorio, bueno, no va a acabar y ahora con el cambiamiento climático las cosas van empeorando. En el Mediterráneo están leyendo y escuchando la migración cada vez más ingente de niños y si reflexionamos sobre lo que está pasando en Europa, por ejemplo, primero con la migración de afganos y el año siguiente de ucranianos y el trato tan diferente que se dio a los ucranianos y hubo una campaña de adopta a un ucraniano en casa y nunca se hizo un planteamiento de este tipo, obviamente con personas del sur del mundo. Entonces yo creo que la clave es trabajar cada día sobre contra la discriminación de raza étnica y luchar en nuestro quehacer cotidiano en contra de esta discriminación basada en color de la piel, color del pelo, de los ojos, etcétera, y que es clave en la sociedad contemporánea.
Muchas gracias. Sí, mil gracias. Sí, Gibran. Rápidamente, para regresar a lo de frontera, una pregunta que sea compuesta para Matilde y Atzin. Primero sería ver si se reconocen sus ponencias, un poco como lo hizo Matilde, que de pronto dijo, pues parece que estamos hablando de lo mismo, pero una cosa es el génesis y otra cosa es la actual situación, digamos, finalmente la génesis y el desarrollo del capitalismo en los mundos mayas. Y a propósito de algo que quedó muy al final de su ponencia sobre los narcoganaderos o los... Entonces, si pensamos las zonas de frontera como zonas también en donde se construyen soberanías fragmentadas, por decirlo de alguna forma, que están sustituyendo a la autoridad, pero que vienen por lo menos desde el siglo XVI, como lo ha mostrado Atzin, y cómo eso nos ayuda a pensar la frontera no como un limes, sino como un espacio en donde se está construyendo algo que compite con la autoridad legítima, tanto de los pueblos como de los estados o de las coronas, o qué se llama. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Sí, sí es muy interesante esta cuestión porque, bueno, para el área maya, o sea, bueno, la parte de la provincia de Chiapas y Guatemala, pues aún sigue siendo una frontera, ¿no? Eso es algo que también es muy impactante, ¿no? Y porque bueno, hay otras fronteras que quizás han cambiado, pero bueno, esta se ha mantenido como tal. Y en ese sentido, pues sí, hay una, bueno, yo lo veo como una agudización de todos estos elementos, la frontera, ¿no? De construcción o configuraciones de nuevos, pues sí, de nuevas soberanías, ¿no? Para el siglo XVI quizá no hay un Estado, ¿no? Conformado, pero sí se están configurando esas relaciones, ¿no? Que tienen que ver con la monarquía, con que de alguna forma también legitiman, ¿no? Que toman la legitimidad de la corona, pero al mismo tiempo a nivel local compiten por los recursos locales, ¿no? Y que eso también se ve, bueno, en la actualidad, ¿no? Que lo podemos ver. Sí, entonces sí es muy, muy interesante. Y que no solamente es una cuestión de los europeos, ¿no? que llegan ahí, sino que después vemos cómo los caciques, ¿no? Cómo estos comerciantes, bueno, quienes se dedicaban al comercio en estos lugares, o los caciques, o las que si le queremos llamar también élites, pues también van a jugar un papel muy importante en todas estas configuraciones, ¿no? Ahora nuestro coordinador ¿sí? tiene mucho que decir. No, va a hablar Matilde. Nada más sí les voy a pedir que seamos más o menos breves porque nos van a correr en 5 minutos. Matilde y luego nuestro coordinador. Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo escuchaba la ponencia de Atzin y obviamente el enfoque es un enfoque relacional, es un enfoque dinámico que no está buscando hacer generalizaciones, sino seguir procesos sociales. Y en este sentido, yo vengo trabajando un poco en la discusión de formación del Estado desde una perspectiva territorial y siguiendo procesos de larga duración. Y efectivamente lo que tú dices, y también me encuentro mucho eco con lo que dice Atzin, en el territorio del nororiente de Guatemala sigo las huellas precisamente de diferentes políticos y empresarios ligados al narco que han estado en el poder durante diferentes generaciones. Y lo que me llamó muchísimo la atención son sus memorias. Sus memorias precisamente se remitían al papel que habían jugado sus abuelos, sus bisabuelos en la defensa de las fronteras frente a la invasión de corsarios, piratas y la manera en que participan en esas luchas los abuelos y con toda una noción efectivamente muy miliciana además. Y son territorios donde históricamente se han armado fuerzas militares paralelas al Estado, pero al estilo de las milicias coloniales, teniendo muchos núcleos que son los que les dan precisamente esta autonomía y esta construcción de soberanías fragmentadas, como bien lo mencionas, u órdenes sociales que conviven en el territorio. Y en realidad lo que yo he llegado a la conclusión es que, y que hay muchos teóricos que ya lo han planteado, que la noción
territorial del Estado, entendido como el territorio de la nación, es una trampa para entender esta diversidad de órdenes sociales y soberanías fragmentadas que conviven en los espacios que estudiamos. Y una mirada más fina, uno se da cuenta cómo la configuración del Estado está permeada, porque no son soberanías territoriales que no tengan relación con el Estado, no, permean al Estado y hacen el tipo de Estado, economía y sociedad que tenemos. Muchas gracias. Vamos a agradecer. Yo nada más un poquito respecto a esto que señalaba Mati, recordar también que los procesos dependen de la fortaleza de los pueblos originarios, ¿no? Digo, no es lo mismo ser Xinca o Lenca que ser maya, por eso el oriente guatemalteco del que tú hablas, pues es mestizo, ¿no? Como el norte del Petén, ¿no? Pero sí recordar que incluso, pues ya que se señalaba, y Rebeca habló un poquito sobre eso, ¿no? Es decir, los guaves tratan de imitar a los zapotecos, ¿no? Para los tojolabales, los celtales son curic, ¿no? Que son los apestosos, ¿no? Ojo, porque también lo hablamos como de el mundo indígena. Y pues, ¿cuál mundo indígena, no? Es decir, la indianidad no es sinónimo de santidad, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Y yo recuerdo mucho, perdón que lo diga, en el caso de Yucatán, bueno, se acordarán aquel trabajo de Gabriela Solís y Pedro Bracamonte, ¿no? Sobre esos espacios de autonomía, como los mayas tienen esa fortaleza, los mayas peninsulares. Y haciendo trabajo de campo con mis alumnos hace unos años antes de la pandemia, ¿verdad? Que alguien llegó, los típicos alumnos, ¿no? Digo, algunos fueron con los tojolabales, eran maravillosos y preguntaban, disculpe, ¿aquí es un sistema Crow Omaha? Eran maravillosos, ¿no? Damos lo que aprendieron. Pero en Yucatán, una señora que le preguntó, una de las muchachas, y ella era maya, y le dijo, ¿y usted cómo siente? Sí, en este pueblo, estamos hablando de Xbec, ¿no? Donde hay, ¿cómo le digo? ¿Cómo se siente usted de ser india? Y la señora le dijo, yo no soy india. Los indios están en el centro de México. Yo soy maya. Sí, entonces, ok, entonces dices, a ver, eso también, de veras, ¿no? El guave se hace pasar por zapoteco y el maya no es indio, ¿no? Entonces, yo creo que también en esas reconfiguraciones de las que hablaba Matilde, es muy importante ver en qué espacio. Y además, ojo, ¿qué es lo que viene detrás? O sea, no es lo mismo ser maya recién llegado a la Bahía de San Francisco que tener un restaurante años después en la Bahía de San Francisco. Y yo los invito a que vayan a ver los huipiles, ¿verdad? Y las vaquerías que se hacen en la Bahía de San Francisco, ¿no? Que de veras, ni en Tixcacaltuyub encuentras eso, ¿no? Esa es la gente. Entonces, ojo, ¿dónde se da el retorno a los orígenes, no? O estos pueblos ahora en el centro de México que se folclorizan para atraer a los donantes que regresen al pueblo ideal que se supone dejaron, que es un fenómeno que se presentó en Japón, ¿no? Y curiosamente, si uno de los alumnos de la UAM, sí, no digo el nombre, famoso investigador ahorita ya en el CIESAT, él trabajó sobre esto, ¿no? Estos pueblos reinventados, ¿no? Sí, entonces, que uno llega y dice, ay, güero, ¿y esto qué es? ¿No? Como será frontera dentro de unos años. Bueno, pues de veras, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a los muy queridos amigos que aceptaron venir a esta mesa, ¿verdad? Y pues nos veremos mañana, los que lamentablemente todavía tenemos que venir. No, a las 9 me toca. ¿Te toca a las 9, no a las Sí, porque yo modero a las 9. Bueno, Bueno, yo quería. pasen bonita noche, vayan con cuidado Hasta luego. y que les dé tiempo de reconfigurarse con la ayuda de un mezcal.